La no reseña literaria de hoy es sobre Un mundo feliz de Aldous Huxley, y para nosotros poder entender este libro, que ha sido un boom desde que se escribió en 1932, hace aproximadamente 90 años, es muy necesario saber quién fue su autor y todas las cosas que llevaron al autor a escribir un libro tan futurista como lo es Un mundo feliz. Así que empecemos. Aldous Huxley es realmente una persona que nace siendo privilegiada. Él nace en 1894 y para esta época pues era muy difícil como tener un grado, por ejemplo, universitario, ser una persona de renombre. Eran muy pocas las personas que podían llegar a esta posición, y Aldous Huxley nace como una persona totalmente privilegiada, con una familia paterna, con un historial de médicos y de biólogos, y tener, por ejemplo, su tío era lo que, se le recordaba a uno de sus tíos como el bulldog de Darwin, porque defendía la teoría darwinista a capa y espada. Entonces era como una familia súper reconocida también. Y luego también tenemos su parte materna, que entre sus tíos y su mamá y demás habían escritores en general y poetas. Entonces era una persona que nace en una familia ya de personas estudiadas, y que incluso en esa época, comienzo de 1900, tiene la oportunidad también de asistir a escuelas, a colegios y a universidades, o college como se le llamaría en inglés, de bastante renombre, y que le enseñan a tener como un pensamiento crítico, a saber las reglas gramaticales, la historia de la literatura y demás. Es cierto que Aldous quería ser médico cuando creciera, sin embargo, por diferentes problemas, entre ellos, o principalmente diría yo, tal vez el único que pierde la visión, aunque luego la recupera, supongo que no del todo, pues el hecho de que la pierde le hace perder las esperanzas en que puede llegar a ser médico. Entonces empieza a estudiar, si no estoy mal, estudia literatura inglesa, y ahí ya se embarca en toda esta aventura. Entonces la primera palabra con la que a mí me gustaría que ustedes entendieran quién era Aldous Huxley es que era un intelectual de primera talla, y el hecho de poder recibir esta formación le hace poder tener contactos y amistades que sean personas pues también intelectuales, críticos, escritores, personas importantes, tenerlos como amigos y ser como sus relaciones. Bueno, esa es la primera parte. Una persona muy curiosa, muy inteligente y muy conocida del mundo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Digamos que la segunda palabra con la que yo describiría a Aldous es que es una persona irreverente. Irreverente es una persona que no guarda el debido respeto, acatamiento o veneración hacia asuntos importantes, oficiales o sagrados. Y eso era básicamente Aldous Huxley, porque era una persona crítica, o sea, tenía un pensamiento crítico. Entonces, si él veía algo en la vida, en las personas, un pensamiento, un movimiento con el que no estaba de acuerdo, que tenía cosas que podían ser debatibles o que eran negativas para el ser humano o para la vida misma, pues él no veía que hubiese algún problema en el que él pudiera alzar su voz y todo este intelecto que tenía para alzarse en contra de eso que estaba sucediendo. Y un ejemplo perfectísimo que tenemos es su primera novela, porque él, primero pasó por ensayo, se conoce mucho por ser un gran ensayista, y luego también escribió cuentos, pero su primera novela se llama Chrome Yellow, y él era pues amigo de Virginia Woolf, de T.H. Eliot, de Bertrand Russell, y se dice, o sea, creo que había como una casa, perdón si no les tengo el chisme completo, pero en donde vivía Aldous, y de alguna manera, no sé si estos otros personajes también vivían allí o la recurrían muchísimo. Entonces él los alcanza a conocer, pero de todas formas, a pesar de que estas personas eran súper inminentes, pues tienen tal vez algunos pensamientos, algunas actitudes de su vida en general, o cosas que dejaban de hacer con las que Aldous Huxley no estaba del todo de acuerdo. Entonces su primera novela realmente es una sátira y, digamos, entre comillas, una crítica a todo esto con lo que él no estaba de acuerdo, de los comportamientos o pensamientos que tenían sus pares intelectuales.
Yo no me he leído la novela, pero tengo entendido que él no menciona nombres como tal, sin embargo, pues todo el mundo sabe que se está refiriendo a ellos. Y bueno, seamos sinceros, y yo siendo el primer ejemplo, no somos unas personas buenas como para aceptar la crítica y para superarla de manera positiva, y al contrario agradecerle a las personas que nos están criticando. No sé exactamente si ellos como que se dejaron de hablar o si hubo como algún choque entre ellos, pero sí sé que Virginia Woolf y todos los demás se sintieron aludidos y pues un poco traicionados de que esta persona que era como tan cercana a ellos escribiera una crítica básicamente a su forma de vida o a su forma de pensar y demás. Ese era el tipo de persona que era Aldous Huxley. Algo no le parecía, ¡pum!, lo digo. Y entonces esto hace que tengamos una tercera característica, y es que al, por ejemplo, publicar Chrome Yellow, las personas dicen como, este personaje tiene algo que decir, y lo empiezan a llamar de universidades para que haga conferencias, para que esté en la radio, y él viaja, o sea, durante toda su vida prácticamente se muere viajando por todo el mundo. Y en todos estos viajes pues él tenía muchas cosas de qué hablar y opiniones que dar de todo lo que se estaba gestando, y eso hace que se vuelva una persona cuya irreverencia se vuelve controversial en todo el mundo, y esto le da una importancia de talla mundial. Y por eso cuando hablamos de un mundo feliz decimos como wow, es de Aldous Huxley, que sí, que no se conoce tanto tal vez como George Orwell de 1984, pero que tal vez para las personas que vivieron en su época pues era una persona muy respetada y de mucho renombre. Ahora sí, ¿por qué les conté toda la cháchara de quién era Aldous Huxley? Para entender por qué un mundo feliz es tan importante y tan relevante desde que se escribió. Pero ahora vamos a ir un poco más de por qué o para qué se escribe Un Mundo Feliz. ¿Cuál era la intención o la razón de Aldous Huxley en meterse en este tema? Aldous Huxley, eso sí, como que no se podría negar, era una persona muy interesada por el futuro, y era muy preocupado por el futuro. Le preocupaba muchísimo como la especie humana, qué iba a pasar con todos nosotros y demás, y creo que eso es la principal razón. Él estaba como tan preocupado de cómo iba a evolucionar el ser humano, que eso finalmente lo llevó a escribir sobre el futuro. Pero él tenía un pensamiento, digamos, muy particular, y era que, pues no particular para la época, tal vez para nosotros, y es que él creía que el ser humano tenía que ir mejorando, porque si seguía como iba a ir desmejorando hasta que llegáramos básicamente a la miseria. Y aquí es cuando tenemos dos teorías de por qué Aldous Huxley escribe Un Mundo Feliz. La primera es porque él ve un mundo consumista totalmente, algo con lo que él aparentemente no estaba muy de acuerdo, y decide escribir una sátira como básicamente crítica al nivel de consumismo del mundo, pero especialmente al nivel de consumismo de Estados Unidos, y esta es una de las teorías que más fuerza tiene. Hay otra que yo pensé que no tenía mucha fuerza, pero de hecho sí la tiene, y es la de que Aldous Huxley es una persona preocupada por el futuro, y esto lo lleva a querer mejorar al ser humano para que no llegue a esta condición de miseria de la que les estaba hablando, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar al ser humano? Pues empezamos con un término que se introdujo en 1883 porque tuvo especial relevancia a comienzos del siglo XX, que era cuando pues Aldous Huxley estaba en su preadolescencia y adolescencia, y ese fue como el auge de la eugenesia. Básicamente la eugenesia es la reproducción humana selectiva como un intento de obtener niños con rasgos deseables considerados superiores. ¿Y cómo se aplica la eugenesia? Pues esto ya pues no es, digo, como que Aldous Huxley lo haya hecho, no, sino paréntesis para entender un poco más. La eugenesia básicamente en ese momento separó el mundo completo en dos tipos de personas: las personas aptas y las personas no aptas. ¿Quiénes eran las personas no aptas? Principalmente las personas que tenían enfermedades genéticas.
porque si esa persona llegaba a tener hijos, pues potencialmente su hijo también iba a desarrollar esa enfermedad genética y pues lo que les digo, esto iba a llevar al decaimiento del ser humano. Ahí hay como una parte que no es tan nítida y todo, porque quién definía que era una persona no apta y no una persona apta, entonces pues ya se confunde con otros rasgos más sensibles, racismo, pero dejémoslo como hasta ese momento. Hoy en día la eugenesia, y pues en ese momento también tuvo como algo de sentido, es la manipulación de los genes en embriones humanos para curar enfermedades de tipo genético o mejorar las características del individuo. Y aquí, si ustedes ya vieron o ya leyeron, Un Mundo Feliz, van a darse cuenta que la eugenesia tiene que ver todo con un mundo feliz. Y es porque en un mundo feliz tenemos castas donde las personas son, por una parte, condicionadas, pero también manipuladas genéticamente para conseguir ciertas características y en otros sentidos para tener estos rasgos deseables considerados superiores. Entonces vamos a hablar específicamente de las castas más adelante, pero entonces aquí viene la teoría número 2. Aldous Huxley era un abanderado de la eugenesia y muchas personas creen que realmente él empezó a escribir no como una sátira al consumismo, sino como un proyecto de cómo él creía que el mundo debería o podría llegar a funcionar si se empezaba a implementar la eugenesia en modo de modificación genética o condicionamiento. Esto puede tener sus peros y muchas personas, y yo los entiendo totalmente, digan como pero eso no tiene tanto sentido, y la razón por la que no tiene mucho sentido es por el punto de análisis número 1 súper grande ya del libro como tal. El libro es una distopía. Básicamente una distopía es una anti-utopía, es un mundo ficticio creado y que no es deseable. En sí mismo no es deseable. Entonces las personas dicen, pero si el libro es una distopía, ¿cómo va a ser un proyecto si sería un proyecto no deseable? Pues ahí es donde no sabemos bien y pues no se sabe cuál teoría es la correcta, ya ustedes decidirán cuál les convence más. Pero al menos en un comienzo sí se cree que Aldous Huxley empieza a escribir porque tiene todo este pensamiento de qué es la eugenesia, y eso es lo que le da la idea de hace 90 años escribir sobre la manipulación de genética y la creación de unas castas con unas características específicas que los hacen superiores o inferiores. Entonces, bueno, ese es el punto de análisis número 1. Nos encontramos en una distopía. Ahora ya vamos a hablar más profundamente sobre el libro y esta sociedad distópica en la que nos encontramos, o este futuro distópico, tiene unas características en específico. Primero, el condicionamiento y la división por castas. El segundo, la no existencia de la familia. El tercero, el sexo como base fundamental de la vida misma. Y el cuarto, el soma. Así que vamos a hablar primero del condicionamiento. Esta es la segunda vez que yo me leo el libro. La primera vez tenía 17 años, eso fue cuando recién había ingresado a la universidad, y recuerdo que cuando lo terminé de leer sentí que mi mente se había liberado porque me hizo entender el mundo y la vida misma como un sistema donde hay personas que toman decisiones y que esas decisiones que ellos toman pues básicamente condicionan, modifican, implican que la vida de todas las personas que estamos aquí abajo también se vean modificadas, cambiadas, mejoradas o empeoradas. Hasta antes de yo leer Un Mundo Feliz, yo iba así, o sea, estudiar, tener buenas notas, tener un muy buen examen nacional para poder llegar a una muy buena universidad y así sucesivamente. O sea, el libro me hizo sentir como lo que uno dice, borrego, es un borrego. Y después de que lo leí ya me empecé a dar cuenta de
todo lo que les digo, como de todas estas decisiones que personas que, o de cosas, entidades que no son como tan conocidas pueden llegar a tomar ciertas decisiones que afectan todo el sistema. Y acá pasamos a una parte. Esto, como les había dicho, división de castas, ¿no? Donde hay unas personas más privilegiadas, más perfectas y otras menos perfectas. Pero ¿cuál es la clave del éxito de que una persona menos perfecta esté bien siendo menos perfecta? Es condicionada para amar y para estar muy cómodo en la vida que le tocó. Entonces, si esta persona es como de una de las castas menores, que bien podría ser los gamas, deltas o epsilon, eran como de yo me siento muy feliz de que no soy un beta o de que yo no soy un alfa, porque ellos tienen muchas responsabilidades y qué pereza las responsabilidades. Yo no quiero tener responsabilidades, y las tareas que les asignaban a estas personas eran que pues sé que llegaron a ser profesiones en algún momento, son profesiones en este momento totalmente respetadas, pero eran por ejemplo las de ser los que llevan a las personas en los elevadores, y ellos no quieren más en la vida, no quieren otro trabajo y están muy felices con su trabajo porque fueron condicionados para amarlos. Ellos no tienen ninguna preocupación y no tienen ninguna responsabilidad, y por tanto, al contrario, si les dijeran, oye, tienes la oportunidad de ser beta, dirían, no quiero ser un beta. Y a mí se me hace aún más interesante el punto de vista de un beta, porque los betas ya digamos que las gamas más bajas no es una sola persona, sino que son como 80 gemelos, y así que todos más o menos son llevados como para que cumplan funciones similares o estén siempre como en un mismo lugar, en una misma industria o en un mismo entorno, y pues pasan básicamente casi toda su vida juntos, mientras que los betas y los alfas sí son personas como individuales, pero no se reconocen como individuos, sino todos hacen parte de la sociedad y todos quieren que la sociedad prospere, pero sí son como una sola persona. Los betas están condicionados para creer que es muchísimo mejor ser betas a ser gamas, deltas o epsilon, incluso únicamente porque ellos pueden ponerse ropa de moda de diferentes colores y demás, y pues las otras gamas tienen que vestirse de un color en específico. La que más recuerdo es el color kaki, no me pregunten por qué, pero están condicionadas para decir qué bueno ser superior, pero también para decir qué bueno ser inferior a los alfas, por la misma razón. No quiero tener las mismas responsabilidades de los alfa, entonces me siento súper bien porque yo soy mejor que los gamas, deltas y epsilons, y me siento súper bien porque soy menos privilegiada que los alfas o menos privilegiado. Entonces, bueno, con todo esto, ahí empieza un punto de análisis también importante, y es ese amor por la esclavitud y el amor básicamente por lo que tienes que hacer, porque eso fue lo que se te designó en la vida. Y acá esto lo he hablado como con varios amigos que comentamos el libro y demás, y es que tanto este libro es una distopía y que tan alejado realmente está en la realidad, o más bien si es algo muy cercano y que nosotros vivimos en un muy buen porcentaje hoy. Entonces yo digo, hay personas que por su condición económica especialmente se creen superiores a personas con una condición económica inferior. Es básicamente un alfa con un delta. Un alfa diciendo qué bueno que yo tengo estos privilegios porque yo no quiero ser como un delta.
esto pareciera no tener tanto sentido del lado contrario, ¿no? Digamos que uno diría que una persona con menos condición o peores condiciones económicas no diría pues que qué bueno que yo tengo peores condiciones económicas, ¿no? Además, pues lo que les digo, esto no se sientan aludidos, no es opinión personal, es únicamente como cosas que pasan por mi mente de cómo está el mundo en este momento. Yo pues preferiría que todo el mundo tuviera estabilidad económica, ¿saben? Pero bueno, siguiendo con el análisis, he escuchado mucho, puede que ser directamente a personas, puede ser un romanticismo que se ha hecho mucho en la televisión, especialmente en la televisión latinoamericana, en donde vemos que se dice como, no, pero esa gente que tiene dinero vive amargada y, mejor dicho, tienen problemas y no sé qué. Nosotros pues tenemos pocos, pero nosotros somos felices, pero nosotros somos agradecidos, pero nosotros sí tenemos familia. Y esto pues en muchos casos puede ser cierto, pero no deja de ser un prejuicio. Eso no significa que todas las personas que tengan dinero sean amargadas o tengan como problemas y sean miserables y tengan familias destruidas, sino que seguramente hay familias con dinero que son familias muy unidas y que son familias muy felices con la vida que llevan. Pero entonces también esta aceptación de, bueno, no tenemos dinero, pero qué mejor no tener dinero, porque es que esa gente que tiene dinero tiene más problemas o una familia más destruida o así. Cuando yo pienso de esa forma, me imagino totalmente un delta diciendo, yo no quiero ser un alfa porque tienen más responsabilidades y más problemas y yo soy feliz estando aquí donde estoy y como estoy. Esto entiendo que es un comentario que puede ser muy controversial, pero por favor díganme cómo puedo corregir mi pensamiento. Eso por una parte. Y otra parte es este amor a la esclavitud que creo que gran parte de las personas podemos experimentar, y era lo que a mí me estaba pasando antes de leer el libro, y es de tengo que tener muy buenas notas y tengo que estudiar un montón y tengo que tener un muy buen puntaje en el examen nacional para poder llegar a una muy buena universidad, y en la muy buena universidad tengo que ser la mejor para llegar a un muy buen trabajo. Y incluso los millennials que quieren cambiar de trabajo todos los años, o los centennials, no sé, pero que incluso si yo cambio de trabajo todos los años, pues voy a estar trabajando y voy a trabajar por 40 o por 50 años cuando pueda disfrutar de una pensión al final de toda mi vida. Entonces, muchas personas encerrados en este paradigma, que pues no sé si esa palabra esté bien, pero que es la vida en sí misma, y es que tan alejados estamos de amar esa esclavitud que representa esta distopía de un mundo feliz. No voy a decir nada más al respecto, se los dejo hasta ahí. Segundo punto de análisis, la no existencia de la familia. Entonces, en esto sí no sé mucho como qué decirles al respecto. Creo que para el mundo que estaba intentando plantear Aldous Huxley quedaba perfecto, porque las personas tenían que ser modificadas genéticamente. Entonces pues la existencia de una familia que interviniera en ese condicionamiento y creación de castas pues podría ser un problema, además porque creo que sí es una de las cosas en las que más alejados estamos. Creo que el concepto de familia ha cambiado muchísimo a través de los años. Hablamos de familias homoparentales, de relaciones homosexuales que pueden casarse, que pueden tener hijos, de transexuales, de todo esto que a mí en lo personal me parece muy positivo. Pero vemos que todas estas configuraciones son para crear una familia. Entonces creo que esto sí es como de lo que más alejados estamos del libro, porque seguimos, a pesar de que el concepto familia tradicional ha cambiado muchísimo,
seguimos yendo hacia ese concepto de lo que es una familia y de lo que son, o sea, de un papá, un padre, una madre, dos papás, dos mamás, pero con el hijo y como el cuidado y como el nacimiento o la adopción y la crianza y el amor en familia y el respeto. O sea, como que siento que el ser humano sigue arraigándose muchísimo a lo que sería este concepto. Entonces, lo único que quiero hacer es leerles como unos apartados que hablan específicamente de cómo se ve el hogar o el papá, la mamá y demás desde el punto de vista del libro. Hogar, hogar. Unos pocos cuartitos superpoblados por un hombre, una mujer periódicamente embarazada y una turbamulta de niños y niñas de todas las edades, sin aire, sin espacio, una prisión no esterilizada, oscuridad, enfermedad y malos olores. Y el hogar era tan mezquino psíquicamente como físicamente. Psíquicamente era una conejera, un estercolero, lleno de fricciones a causa de la vida en común, hediondo a fuerza de emociones. Cuántas intimidades asfixiantes, cuán peligrosas, insanas y obscenas relaciones entre los miembros del grupo familiar. Como una maniática, la madre se preocupaba constantemente por los hijos, sus hijos. Se preocupaba por ellos como una gata por sus pequeños, pero como una gata que supiera hablar, una gata que supiera decir nene mío, una y otra vez. Nene mío, y oh en mi pecho, sus manitas, su hambre y ese placer mortal e indecible, hasta que al final mi niño se duerme. Mi niño se ha dormido con una gota de blanca leche en la comisura de su boca. Mi hijito duerme. El mundo estaba lleno de padres y por consiguiente estaba lleno de miseria, lleno de madres y por consiguiente de todas las formas de perversión, desde el sadismo hasta la castidad, lleno de hermanos, hermanas, tíos y tías, y por ende lleno de locuras y suicidios. Esto también supongo que muchas personas, especialmente aquellas que pues no hemos crecido como en ese seno familiar, ¿cómo decirlo?, más deseable, podemos llegar a estar de acuerdo con ciertas de las cosas expuestas. Sin embargo, sigo con el punto de que creo que esa es la parte del libro que más se aleja de la realidad que vivimos. Pero si ustedes creen que al contrario estamos cerca de pensar de la familia, de los papás, mamás, primos, tíos y tías de esa forma, pues por favor háganmelo saber. Y luego tenemos el punto de análisis número 3, que sería el sexo como base fundamental de la vida misma. Este análisis lo quiero hacer más que todo desde mi ignorancia y desde mi inexperiencia, y no quiero hacer un análisis, sino más bien como plantearles una duda. Y es que ellos dejan que los niños jueguen con todas sus emociones y con todos sus placeres y deseos desde que son niños. No hay ninguna traba, sino que al contrario hay como un incentivo de explorar el propio cuerpo y también el cuerpo de los demás y de sentirse como bien desde muy pequeños al ser, digamos, yo creo que acá es donde más libertad y donde más rienda suelta se le da a lo que es el ser humano. Y pues acá, bueno, yo lo puse como el sexo, pero realmente es como rienda suelta a los placeres, a vivir una vida llena de placeres en general. Y con un amigo estábamos hablando y la principal duda que nos llega a nosotros es ¿a quién se le ocurrió decir en algún momento no, los niños no deben sentir esas cosas?
o hay que esperar hasta cierta edad para que unas personas sean aptas o de besarse o de tocarse o de tener relaciones sexuales. Entonces es como el libro a mí lo que me hizo fue ponerme a pensar, ¿sería posible un mundo donde no tuviéramos como todas estas barreras que son más bien, pues diría yo, como barreras mentales que también como nosotros mismos condicionados por la sociedad en la que vivimos, en donde pensamos que pues tocarnos con una persona cuando tenemos 5 años, pues si unos papás o unas personas mayores ven eso, pues sería como catástrofe, digamos, o al menos desde mi punto de vista tercermundista, no me imagino a dos papás o mamás dejando a sus hijos tocarse a su libertad cuando tienen 5 años. Entonces, ¿qué tan malo sería el mundo si dejáramos de poner estas trabas en la sexualidad? Y también, ¿qué tanto cambiaría? Y esto pues digo, no es como dar rienda suelta y boom de padres y madres, sino acompañado obviamente de una educación sexual y reproductiva y demás. Pero me queda la duda, o sea, esto no es análisis, sino son cosas que me puse a pensar y es como de... Dos cosas. Lo primero es, ¿quién empezó a poner esos obstáculos? O sea, ¿quién dijo esto está mal y se tiene que prohibir hasta que se cumpla cierta edad o hasta que tengan cierta madurez, cuando es un impulso o un estímulo apenas natural de las personas de querer tener ese tipo de acercamientos? Esa es mi duda número 1. Y mi duda número 2 es como que ¿será posible que nos podamos quitar como todas estas barreras mentales alrededor de la sexualidad? ¿Y qué tanto cambiaría el mundo en este momento si eso llegase a pasar? O sea, ¿sería como muy catastrófico o sería positivo? ¿De qué manera sería catastrófico y en qué medida sería positivo? No sé, son simplemente cosas que se me vinieron a la cabeza. No tengo respuesta para nada. Yo no sé si sería algo positivo o negativo, y tampoco estoy tan segura de qué tan o negativo o positivo fue que estas barreras se impusieran desde un comienzo. Pero bueno, y ahora hablamos finalmente de la cuarta característica sobre el soma. El soma es lo que básicamente era lo mismo que quería llegar con lo que les había dicho anteriormente. En el libro plantean de cómo vives de placeres. Uno de los placeres, pues sí, es la sexualidad, no solo cuando eres chiquito, sino como en el libro, ¿no? O sea, como toda la carrera o toda la vida de ellos es básicamente en torno al sexo. Pero también cómo el soma es tan importante y cómo estás en una sociedad donde no puedes estar preocupada, donde el hecho de que tú te preocupes es sinónimo de rechazo social, de esta persona está loca o qué le pasa, es un desadaptado. Y cada vez que una persona se siente presionada, se siente en dificultad, o cada vez que una persona tenga como más o menos ese sentimiento de incomodidad de cualquier cosa, es como voy a tomar un soma y me voy a olvidar de absolutamente todo. Y soma tiene una característica importante, y es que decían ahí, porque hablan también sobre el mezcal, que es mexicano, que es como un guarapo a lo colombiano. Pues supongo, ¿no? No sé, nunca he probado mezcal y creo que es como el guarapo, pero es como que si tomas mucho, pues sí te emborrachas, que es como un poco lo de olvidarse de las preocupaciones, y es como eso que causa el soma. Pero el soma pues no tienes como la resaca
uno tienes el guayabo, acá le decimos guayabo, que te da pues el tomar muchísimo. Entonces es como que tiene todas sus ventajas y no tiene ninguna de sus desventajas. El libro mismo lo describe de esa forma. Creo que en este punto, o sea, como que en lo que es más como la rienda suelta a los placeres, muy futurista, sí. Creo que de una u otra forma como que igual nosotros estamos avanzando hacia eso. Ustedes saben que igual muchas personas toman o compran el trago más caro porque no les causa resaca o no les causa guayabo o les causa un guayabo mucho menor al que les causaría un trago barato. Entonces básicamente pues vamos moviéndonos o vamos como fijándonos este destino final que sería el soma. Esto del soma sí me hace plantearme cuál es el objetivo de la vida, porque en el libro es muy claro. El objetivo de la vida es que disfrutes de los placeres, de todos los placeres que tienes. Pero cuando uno piensa de esta manera, cuando uno piensa como en tener sexo sin restricciones o cuando uno piensa en poder tomar este soma cada vez que nos enfrentamos a la más mínima frustración y cuando nos enfrentamos como a un mundo en donde realmente no tenemos preocupaciones, por una parte lo que se me viene a la mente, okay, o sea, no desde mi parte personal, sino que creo que las personas dirían es como todo está mal. O sea, como que la sexualidad no debería disfrutarse así como de esa manera tan libertina en la que muestran en el libro, donde pues tienes como muchísimas parejas y que está súper mal que tengas una pareja estable. Eso de la pareja estable no existe. Y también está súper mal que mantengas como una relación, así tengas como relaciones con otras personas, pero que te veas muchas veces por un tiempo prolongado con una misma persona está mal. Entonces como que uno diría que todas esas cosas están súper erradas. Y luego también lo del soma, como que uno diría como así que a la más mínima preocupación uno pues va a decir como ay pues no me voy a preocupar, no voy a pensar en eso y se va a tomar el soma y ya, como que hasta ahí quedó. Entonces como que por una parte empiezo a pensar que todo eso como socialmente o para lo que nosotros está aceptado pues estaría muy rechazado y pues sería como el tipo de cosas que nos dirían hoy en día como no seas así, amiga, date cuenta. Pero luego cuando uno lo ve en el libro es como, bueno, pero si no toman soma, pues lo único que van a hacer es preocuparse. Entonces como, ¿por qué es tan malo que tomen soma si lo que va a hacer es despreocuparlos y hacer que disfruten más la vida? Y es como también respecto a la sexualidad, dos personas pensando que hagamos esto está mal y reprimiéndose un deseo que seguramente tienen, pues eso es como solo sufrimiento. Entonces esto pues no sé, creo que tal vez estoy incluso divagando, pero sí quedo como con esa cosa que me pone a pensar mucho sobre la vida y es para qué vivimos entonces, si no es para disfrutar, pero pues al mismo tiempo esto de me siento súper culpable si disfruto pues de esta manera súper irracional, ¿no? Entonces, bueno, igual estos son como comentarios basados en una distopía, una realidad ficticia y no deseable. Entonces, nada, simplemente son cosas que se me vienen a la cabeza. Estoy hablando muchísimo. Yo iba a hacer otras dos apreciaciones, una que son los diferentes mundos que convergen en la distopía. Tenemos el mundo civilizado, unas reservas donde están los salvajes y unas islas donde van las personas que son individuos, o sea, estas personas que no fueron condicionadas suficientemente bien para hacer parte de la sociedad en general y pues se requiere que mandarlas a una isla para que no afecten la estabilidad social. Esta sería como otra forma de analizar el libro. Otra forma sería desde sus personajes. Una cosa que me pareció muy interesante es el nombre de los personajes: Bernard Marx, Henry Foster, Benito Hoover, Lenina Crown. Bueno, como todos nombres muy dicientes.
Otra forma de analizar el libro sería desde el punto de vista de los personajes, que aparte pues yo no toqué la historia del libro, solo toqué como su contexto. Y luego también hay otras dos cositas, que es el por qué el mundo feliz pasó a ser el mundo feliz y de por qué ahora hay unos controladores mundiales, quién los puso allá, cómo se crearon, cuál era su objetivo, qué es lo que querían, qué cambiaron de la sociedad como era antes y cómo es en ese momento. Y otra parte muy importante del libro es el arte en el libro. ¿Qué es el arte en el futuro? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la música? La misma televisión. ¿Cómo son todas esas cosas en ese futuro de esta distopía? Todas muchas cosas para analizar, pero si lo hago ahora creo que este video va a quedar como de 3 horas, así que yo me despido por este momento, pero seguramente estaré hablando más sobre esto en próximos días porque sí quedé como muy emocionada de todo lo que un libro puede decir y un autor tiene por decir. Así que bueno, mi apreciación personal es que Un mundo feliz yo le tengo como muchas reservas. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, hay muchas cosas que no me gustaron del libro. Terminé leyéndolo exasperada, ya quería que se terminara, pero sí hay una cosa que yo sí aplaudo muchísimo y me quito el sombrero, es el contexto. Justo todo de lo que hablamos hoy, todas las características que conforman esta sociedad ficticia, creo que para que una persona se le ocurrieran todas y juntar todas en un mismo libro es una pasada. O sea, hay que tener una capacidad intelectual impresionante, y además porque el libro es relativamente corto para haber explicado con tanta precisión cómo funcionaba un mundo totalmente distinto. Y lo que más me lleva a admirar a este libro y a su escritor es el hecho de que lo haya escrito en 1932, donde todos, bueno, o sea, una gran parte de los avances tecnológicos que tenemos en este momento, el internet, un teléfono celular, esto, bueno, mejor dicho, eso no existiera, y que él fuera capaz de imaginarse un mundo tan futurista, creo que es con lo que yo más me quedo de este libro. Yo con eso ya me despido y que tengan una linda tarde. Chao, chao.